Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alexia Núñez, soy académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y hoy vengo a contarles sobre un tema denominado el cerebro y los sentidos. Esta es una charla de extensión que se enfoca principalmente en estudiantes de la educación secundaria, pero por supuesto está abierta a la comunidad en general y a cualquiera que puede estar interesado en este tópico. También les comento que en el mismo canal de YouTube, en donde ahora están viendo esta charla, se encuentran otras charlas de extensión de otros colegas que ya las iban subiendo. Cada viernes vamos subiendo diferentes charlas con diferentes tópicos. Así que los invito a estar atentos a estos videos. Ahora vamos a comenzar la presentación. Bien. Como les comentaba, vamos a hablar hoy día sobre el cerebro y los sentidos. Vamos a comentar sobre qué son los sentidos. Y para entender qué son los sentidos, tenemos que entender también qué es lo que es el cerebro, cómo funciona el cerebro, y luego vamos a pasar a hablar sobre cómo el cerebro está procesando esta información que viene de los sentidos o del medio externo. Y finalmente vamos a terminar con un tema bastante actual, bastante contingente, que hace relación con alteraciones en la percepción sensorial relacionadas con personas que están infectadas con COVID-19. Entonces voy a comenzar con esta pintura. Este es un cuadro que por Jan Bruegel de Helder, más o menos allá hacia el 1618, pintó con otros colegas este cuadro que es bastante impresionante y se denomina El sentido de la vista y el olfato. Y me gusta mucho este cuadro y la pintura hermana que pintó este mismo pintor de manera consecutiva, que se los voy a mostrar enseguida, porque hace relación con destacar justamente la relevancia que tienen los sentidos en la vida diaria y lo atiborrado de información que nosotros estamos minuto a minuto. Si ustedes se fijan, aquí hay muchos cuadros, hay algunos telescopios, y hay unos querubines, ¿no es cierto?, que estarían con grandes ramos de flores que estarían dando la sensación de que hay aromas en la habitación. Acá también tenemos otro querubín que tiene un retrato, o un espejo podría ser también, ya, que estaría dando alusión a todo lo que es la visión. Pero estas personas que están en esta habitación están llenas de mensajes que están llegando a su cuerpo y siendo procesados por su cerebro. Esta es la pintura hermana que les contaba de Jan Bruegel de Helder, que se llama Los sentidos de la audición, el tacto y el gusto. Entonces aquí vemos personas que están obviamente tocando instrumentos musicales, personas que están comiendo de una manera bastante abundante, animales, ya, en esta esquina, y aquí tenemos otro querubino o cupido, ¿no es cierto?, donde hay un monito que está tirando el pelo, haciendo alusión al tacto, qué sé yo. Entonces, nosotros, los individuos, ya, todos los seres vivos de este mundo, estamos constantemente recibiendo grandes cantidades de información del medio externo. Esta información que proviene del medio externo es sensada por los sentidos, ¿ya? Y este proceso sensitivo es un proceso físico en el fondo, en donde un sistema sensorial responde a un estímulo del medio ambiente y transmite esa información hacia el cerebro para que nosotros procesemos esa información y hagamos sentido del medio en donde estamos viviendo. Luego en el cerebro, y de una serie de procedimientos bastante complejos que ocurren, que vamos a hablar un poquito de ellos, se genera la percepción del estímulo, ¿ya? Y nosotros en general sabemos que existen 5 grandes sentidos, ¿no es cierto? El sentido del olfato, de la visión, del gusto, del tacto y la audición. Esos sentidos son sentidos externos que nos permiten a nosotros adaptarnos al medio ambiente, reproducirnos. Las especies utilizan los sentidos para reproducirse, para sobrevivir, etc. Pero no tenemos que olvidar que existen otros sentidos internos, que hacen relación con el hecho de sensar moléculas de nuestro propio organismo para generar percepciones, como por ejemplo el de hambre, el de sed, el de sofocación, etc. ¿Ya? Entonces ahora en la charla vamos a ir viendo cómo ocurre este proceso. Y para poder comprender, como les decía yo, cómo se procesa la información de los sentidos, lo primero que tenemos que hacer es hablar del cerebro, ¿ya? Finalmente, que es el órgano que está procesando esta información, integrando la información y está generando los preceptos, ¿ya?
Entonces, a grandes rasgos les comento que el cerebro es un órgano muy complejo, que presenta, o sea, estimado que tiene aproximadamente 86 billones de neuronas, ¿ya? Y el cerebro no solamente tiene neuronas, por cierto, hay otras células en el cerebro que juegan roles tan relevantes como las neuronas, son las células gliales, por ejemplo, etcétera, que existen adicionalmente otras 86 billones de tipos celulares en el cerebro. Lo importante de esto, no solamente el número de células que tenemos, sino que la conectividad entre las neuronas. Una neurona puede tener 1000 contactos sinápticos con otras neuronas, es decir, una neurona se puede comunicar con otras 1000 neuronas. Y obviamente cada neurona también recibe información de muchas otras neuronas. Entonces tenemos en el cerebro aproximadamente 100 trillones de conexiones totales, ¿ya? El cerebro tiene una alta velocidad de conducción y una altísima capacidad de almacenaje, por lo tanto. Algo muy relevante, y después vamos a hablar un poquito más de ello, es que las neuronas tienen una característica muy particular, y es que son células excitables. Quiere decir que estas neuronas, al contrario de otras neuronas, de otras células de nuestro cuerpo, tienen un potencial de membrana, ¿ya? Y generan un flujo de cargas a través de la membrana que va a ir cambiando. Y por lo tanto van a generar después lo que se denomina un potencial eléctrico o un potencial de acción. Y ese potencial de acción es un cambio en los flujos de iones a través de la membrana que va a generar que esta información se transmita. Como la electricidad se transmite por un cable, asimismo las neuronas transmiten información a través de su axón y se comunican con muchas otras neuronas. Entonces, volviendo un poco a esta gran conectividad que tiene el cerebro, nosotros podemos saber, o ustedes se podrían imaginar, que todas estas conexiones, ¿ya?, no son estáticas, por el contrario son muy dinámicas, y cada una de las conexiones, estos 100 trillones de conexiones que tienen las neuronas, se pueden ir modulando a través de la experiencia y a través del crecimiento neuronal, del neurodesarrollo, etcétera, van cambiando. Por lo tanto, es un sistema sumamente complejo que tiene una capacidad de regularse muy grande. Aquí les muestro una fotografía de un corte de cerebro, en donde cada una de las neuronas está siendo coloreada con un color diferente. Y les quiero mostrar este pedacito de tejido para que ustedes vean la cantidad de neuronas y cómo se empacan en el cerebro. Estas son solamente neuronas, no estamos hablando ni siquiera de las otras células. Están sumamente empacadas y muy, muy juntitas unas de otras. Y esto es una imagen del cuerpo de una neurona, ¿ya? La neurona en la parte del medio tiene un cuerpo que se le denomina soma, y en este soma aquí también llegan muchas, muchas conexiones, y ustedes pueden ver acá, este es el soma, esta gran esfera es el soma de una sola neurona, y cada uno de estas conexiones vendría siendo la conexión de una neurona que está comunicándose con este soma. Entonces ya podemos tener ver lo complejo de toda la conectividad del cerebro. Y esto en el año 2015 se hizo la primera reconstrucción real, ¿ya?, de un trocito muy, muy pequeñito de cerebro, en donde se sacaron microfotografías muy, muy delgadas y se hizo una reconstrucción en 3 dimensiones. Fue un trabajo muy, muy laborioso, y finalmente se reconstruyó lo que estoy mostrando aquí en este video, en donde en rojo se muestra la parte de una sola neurona y en gris todas las otras neuronas que están llegando a comunicarse con esta neurona roja. Esto es la dendrita, ¿ya?, de una neurona. Por lo tanto, ustedes pueden ver de nuevo lo empaquetado que está todo este sistema. Entonces, todas estas conexiones que tenemos generan un órgano, por supuesto, sumamente complejo e interconectado, ¿ya?, lo que le otorga al sistema una capacidad para regularse y modificarse que es bastante grande, tanto en salud como en enfermedad. Y aquí yo les voy a presentar entonces ahora la neurona como tal. Nosotros en todos los libros de biología a veces nos
nos caricaturizan un poco cómo se ve una neurona. Y yo les vengo a mostrar aquí cómo se ve una neurona real de un cerebro, esto es de la corteza, ¿ya? Y estos son dibujos que los realizó un gran neurocientífico, el padre de la neurociencia moderna, que se llama Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal ganó el premio Nobel, de hecho, en reconocimiento a sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Y él era un científico muy, muy dedicado, y lo que hacía era teñir secciones de cerebro, las miraba al microscopio y luego con su propia mano dibujaba lo que él iba mirando. Y sentó las bases de toda la neurociencia moderna, porque no solamente dibujaba, sino que teorizaba sobre cómo la anatomía, la estructura de esas neuronas podía estar relacionadas con la función que podían estar ejerciendo en el sistema nervioso. Bueno, entonces este es uno de sus grandes dibujos. Esta es una neurona piramidal de la corteza, una neurona excitatoria, y podemos apreciar tres componentes. Una dendrita, ¿ya?, que es esta parte de acá, que tiene como unos puntitos, ya que se llaman espinas dendríticas, que recibe contactos sinápticos, que recibe conexiones de otras neuronas. Aquí está el soma, que es el cuerpo celular que yo les decía, el soma, la esfera que yo les mostraba en la foto anterior. Y tenemos acá también un axón, que no tiene estos puntitos, que es donde se libera lo que nosotros denominamos neurotransmisor, y que finalmente es un mensaje químico a través del cual se va a activar una neurona que esté arriba abajo. Entonces, todo esto funciona como unos circuitos en el cerebro, ¿ya? De hecho, nosotros podemos pensar acá, por ejemplo, si es que esta es la neurona a la cual nosotros estamos estudiando, podemos en el cerebro encontrar siempre una neurona presináptica, es decir, una neurona que está arriba, que le va a transmitir información a la neurona que nosotros estamos estudiando, y esa neurona, por otro lado, se va a activar, va a liberar unos mensajes químicos, y va a activar a la neurona postsináptica, la neurona de después. Entonces la información fluye en el cerebro, pasándose de neurona en neurona, y pasando de circuito en circuito, ¿ya? Por supuesto, lo que yo les mostré es un ejemplo de una neurona, de una zona del cerebro, pero en el cerebro tenemos muchos tipos de neuronas diferentes, y ustedes pueden ver, por ejemplo, miren, fíjense en la forma de esta célula. Esta es una célula de Purkinje que está en el cerebelo, que es la parte de acá trasera del cerebro. Ella es una zona que está involucrada con todo lo que es la parte motora, ya, el movimiento. Fíjense ustedes que es sumamente distinta, por ejemplo, a una célula granular, ¿ya?, que tenemos acá. Es sumamente distinta a la misma neurona piramidal que yo les mostraba anteriormente, que es una neurona de la corteza. Entonces, aquí ya nos está diciendo que nosotros tenemos diferentes tipos de neuronas, porque quizás el rol que están cumpliendo estas neuronas, a pesar de que son todas neuronas excitables, es distinto. Es distinto cómo les llegue la información, y es distinto cómo la información de la neurona se procesa para luego transmitirse a otra neurona, ¿ya? Entonces ya sabemos que el cerebro es sumamente complejo, tiene muchas conexiones, tiene muchos tipos de neuronas, y algo súper relevante, que se habla poco a nivel escolar en neurociencia, es que no solamente existen neuronas excitatorias, es decir, neuronas que transmiten la información río abajo, liberan un mensajero y activan a la que viene después, sino que existen muchas neuronas en el cerebro que forman las neuronas inhibitorias, es decir, que van a inhibir, que van a frenar el flujo de información. De hecho, está la relevancia de las neuronas inhibitorias, que cuando las neuronas inhibitorias no son capaces de inhibir la actividad de estas neuronas, se generan, por ejemplo, algunos procesos como algunos ataques epilépticos, ¿ya? Entonces, ustedes se podrían imaginar cómo estarían sintiéndose si toda la información que llega a su cerebro está siempre activando todas las neuronas. Estarían sumamente, se sentirían súper agobiados, ¿no es cierto? Porque ni siquiera podrían filtrar la información que está llegando. Entonces, ¿qué es lo que hace? A pesar de que nos llegue información al cerebro, hay circuitos de neuronas que están diciendo, esta información la vamos a detener, no queremos que se activen estas neuronas, y están regulando toda la información que viene.
Y en esta imagen que yo les muestro acá, les muestro justamente dos tipos de neuronas. Esta de acá es una neurona piramidal, ¿ya? Y esta es una zona del cerebro de nuevo que se llama corteza. Y aquí tenemos nosotros dos neuronas diferentes que son neuronas inhibitorias, ¿ya? Así es como se ven las neuronas una vez que han sido marcadas, después se ven en el microscopio y unos computadores hacen unas reconstrucciones de estas neuronas y podemos ver, imagínense, todas estas ramificaciones que una sola neurona tiene, entre dendritas, axones, es muy complejo. Entonces, tenemos las neuronas inhibitorias por un lado, y por otro lado diferentes tipos de neuronas. Pero las neuronas no están en el cerebro ubicadas de una manera azarosa, de una manera sin sentido. Por el contrario, están ubicadas en el cerebro de una manera sumamente organizada. Y tan organizada que forman circuitos neuronales dependiendo de las regiones que nosotros estemos mirando. Este, por ejemplo, es una región del cerebro que se denomina hipocampo. El hipocampo se ha estudiado ampliamente en neurociencia porque es una de las regiones cerebrales que está muy involucrada en procesos de memoria, aprendizaje y navegación espacial, ¿ya? Memoria espacial sobre todo. Entonces, si ustedes se pueden ver, este es otro dibujo de Santiago Ramón y Cajal, este es el hipocampo, y ustedes pueden ver que las neuronas, estas son algunas de las neuronas que están aquí dibujadas, no todas, ¿ya? Las neuronas que existen en esta zona para que nosotros podamos ver cómo están comunicándose. Si ustedes pueden ver, pareciera que existe una continuidad de la información, ¿no es cierto? Un flujo de información, tanto por este lado como para el otro lado. Entonces las informaciones viajan en sentidos, en flujos que están determinados también por los mismos circuitos neuronales y cómo estas neuronas están agrupadas y ubicadas en el cerebro. Este, por ejemplo, es otra zona del cerebro, la corteza, en donde ustedes pueden ver que también existen acá láminas de la corteza, y cada lámina, ¿ya?, de este pedacito de tejido tiene diferentes tipos neuronales en donde las conexiones tienen unas direcciones determinadas, ¿ya? Y finalmente, en el cerebro, y ustedes pueden ver, este es un cerebro de un roedor, ustedes pueden ver lo que yo les contaba, que existen diferentes neuronas, este es el hipocampo, ¿ya? Se pueden ver estructuras súper definidas en el cerebro. Ya este es el cerebelo, que yo le hablaba que tenía relación con el aspecto, la parte motora. Y aquí tenemos la corteza. Tenemos estructuras muy definidas y cada una de estas neuronas, cada tipo, cada tejido, contiene diferentes tipos de neuronas, y estas neuronas podemos ver que generan potenciales de acción de maneras también diferentes. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que la neurona de acá genera potenciales de acción de una manera bastante periódica. Esta neurona de acá genera potenciales de acción al principio y luego ya no genera muchos potenciales de acción. Esta es muy rápida para disparar, esta neurona de acá. Ya es muy rápida para disparar, y otras que son bastante lentas para disparar, ¿ya? O generar potenciales de acción. Entonces, el cerebro es un órgano sumamente complejo e interconectado, que posee neuronas con diferencias anatómicas y funcionales, que le proporcionan propiedades particulares a cada uno de los circuitos neuronales. Con todo esto yo les quiero retratar que la información, cómo el cerebro procesa la información, depende no solamente del estímulo, sino que el sistema y los circuitos neuronales que van a estar procesando esos estímulos, ¿ya? Y todos esos sistemas tienen circuitos neuronales que son distintos, que se van a procesar de manera diferente en el cerebro, pero por supuesto en algún punto toda esa información se integra en el cerebro, ¿ya? Entonces tampoco la información fluye de manera paralela e independiente. En las partes iniciales puede que sí lo sea, pero también hay mucha integración de la información. Estas regiones hablan unas con otras para generar finalmente una percepción del estímulo, y esta percepción del estímulo, fíjense que no solamente depende del estímulo como tal, sino que depende de la experiencia del individuo, y no solamente de la experiencia de vida que haya tenido, sino que también de factores socioculturales, ¿ya? La percepción de un estímulo también se ve involucrado mucho con toda la experiencia de vida que haya tenido la persona, y la valoración que esa persona le va a dar a ese estímulo, ¿ya? Y ahora entonces pasamos de frentón a los sentidos. Ya entendemos que
las neuronas son células excitables que transmiten la información a través de potenciales de acción, y que existen complejos circuitos en el cerebro que están procesando esa información. De una manera bastante general, ¿ya? Todos los sentidos funcionan de la misma forma, bien general. Tenemos una señal que proviene del mundo externo, puede ser calor, puede ser luz, ruido, o sea, sonido, perdón, ondas sonoras, y esa señal va a ser sensada por algún órgano sensor de nuestro cuerpo, la piel, la retina, el oído, etc. Y en este sensor, que es una neurona también, por cierto, va a ocurrir un proceso de transducción, ¿ya? Y este proceso de transducción lo que hace es que esta neurona va a ser activada por este estímulo físico, luz, sonido, etc., y va a transducir esa información en un potencial de acción determinado, y esa información se va luego a transmitir hacia el cerebro para que sea procesado en diferentes circuitos. Una vez que esa información es procesada en el cerebro, lo que ocurre es que se genera la percepción del estímulo correspondiente y luego se genera entonces la acción. Una acción que va a tener directa relación con el estímulo que se está presentando. Pero acá yo les muestro algo muy relevante. Este no es un proceso lineal, ¿ya? No es un proceso lineal porque ustedes saben que si fuera lineal, siempre el mismo estímulo, por ejemplo, el mismo sonido, debería generar la misma acción en el individuo. Y nosotros sabemos que muchas veces un estímulo, quizás al comienzo, nos va a generar una acción, una percepción, y luego el mismo estímulo, luego de un proceso de experiencia, puede generar otra acción. Se lo retrato de la siguiente manera. Quizás ustedes les encanta, por ejemplo, el olor a mariscos, ya un mariscal rico, calentito, qué sé yo. Entonces ustedes se sienten atraídos al estímulo del olor de ese mariscal. Pero ocurre un día que tienen la mala fortuna de ir y comerse un mariscal que no se encuentra en las mejores condiciones y se intoxica. La próxima vez que ustedes vayan a oler ese mariscal, probablemente van a tener una conducta aversiva, ¿ya? Se van a querer retirar de ese lugar, no van a querer ni mirar el mariscal. Bueno, ese proceso, eso quiere decir que la percepción del estímulo y la consecuencia, la acción que se generó, ahora cambió. Es decir, el mismo estímulo es capaz de generar dos respuestas diferentes. Y eso ocurre a través de, porque nosotros tuvimos una experiencia, un aprendizaje, ¿ya? Y por eso pongo aquí esta gran flecha roja que se denomina retroalimentación. Porque cómo los individuos respondemos a los estímulos puede variar con la experiencia, ¿ya? Y aquí les muestro un ejemplo muy simple de cómo se procesa la información de la luz. La información de la luz comienza en la retina y luego se va pasando por diferentes regiones cerebrales hasta que llega a lo que nosotros denominamos regiones superiores de procesamiento, ¿ya? Entre comillas, porque regiones superiores de procesamiento a lo cual nosotros le llamamos corteza. La corteza generalmente, bueno, de hecho, todas las cortezas se encuentran en la superficie del cerebro, de la neocorteza. La corteza olfatoria se encuentra en la parte más basal del cerebro, pero en cualquier caso, en la corteza es donde está llegando la información que ya pasó por muchos circuitos neuronales y es donde se estaría integrando la información, ya generando el precepto. Y lo interesante de los sentidos es que cada sentido tiene una zona de la corteza especializada en procesar esta información, ¿ya? Lo vamos a ver en un minutito. Entonces ahora vamos a desentrañar un poco cuáles son los sensores y los estímulos que estarían percibiendo la información, o perdón, sensando la información del medio externo. Entonces aquí tenemos, y vamos a hablar de los 5 principales, ya, los más estudiados también, en donde tenemos a la visión. En la visión, en la retina, tenemos 2 tipos de neuronas que son los conos y los bastones, los que estarían transduciendo la señal de la luz a potencial eléctrico y luego arriba abajo se conecta con otras neuronas.
Y acá abajo tienen una microscopía electrónica de escaneo, en donde se puede ver cómo se ven estas neuronitas digamos, en un ojo real, en una retina real, ¿ya? En la audición también tenemos unas neuronas especializadas con una forma particular en la audición, que se llaman neuronas de pelo, y estas neuronas de pelo tienen aquí unas microvellosidades que son las que se están moviendo cuando vibra, ¿ya? Un líquido que está cerca de ellas cuando llegan las ondas sonoras. Y ellas transducen la información de los sonidos, y así es como se ven, digamos, en el órgano de Corti. También tenemos el tacto, ¿ya? Todo lo que es la mecanosensación. La mecanosensación transduce información, por ejemplo, de la presión, cuando ustedes se presionan los brazos. Estas neuronas que están acá, estos terminales nerviosos, se van a modificar con la presión y van a transducir ese movimiento a potencial de acción, ¿ya? También tenemos neuronas gustatorias o gustativas que se encuentran en la lengua, y estas neuronas gustativas son capaces de reconocer 5 tipos de gustos distintos. Reconocen si algo es salado, si algo es dulce, si algo es amargo, si algo es ácido, o si algo tiene un componente que se llama umami, que es algo de un componente proteico. Entonces, aquí ocurre mucho que se confunde el sabor por el gusto, ¿ya? Fíjense que el sabor es una percepción que se genera cuando se integra la información del olfato y del gusto. Entonces el gusto solamente va a decirme si algo es salado, dulce, amargo, ácido, umami, y luego tenemos el sistema olfatorio, que tiene aquí en un epitelio que se encuentra dentro de la nariz, unas neuronas que son las neuronas olfatorias sensoriales, que las mostramos aquí también en verde, como se ve en una muestra real, digamos. Y estas neuronas son las que captan son capaces de transducir la información que viene de las moléculas deodorantes volátiles que ingresan a la nariz, y luego se transmiten y se transducen a potenciales de acción. Luego, cuando la información del gusto y el olfato se mezclan, se genera la percepción del sabor, ¿ya? Esto y otro tipo de cosas como textura y qué sé yo. Algo relevante es que cuando ustedes están resfriados, ustedes dicen, no, no tengo gusto, no puedo sentir el sabor de las comidas. Bueno, cuando usted está resfriado, lo que no siente, cuando tiene mucha mucosidad en la nariz, es que no tiene olfato, ¿ya? Porque te da tanta mucosidad, tanta inflamación, que los odorantes no están llegando a las neuronas, y las neuronas no pueden transducir la información. Entonces, lo único que uno puede hacer es ver si algo es dulce, salado, o amargo, por ejemplo, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos todos estos neuronas sensoriales, ya en la periferia, en el cuerpo, en el oído, en la retina, en la piel, etcétera, que van a enviar la información ahora al cerebro, al sistema nervioso central, ¿ya? ¿Qué ocurre en el sistema nervioso central? Como yo les dije, luego de pasar por muchos circuitos, llega la información a las diferentes cortezas, que son zonas especializadas que estarían procesando la información de cada uno de los sentidos. Tenemos la corteza somatosensorial, que procesa información del tacto, la corteza gustatoria, la corteza visual, la olfatoria, etc. ¿Ya? Pero siempre es importante que recuerden que esto no funciona como módulos aislados. Si bien estas cortezas están preferencialmente procesando información que proviene de los sentidos, también están conversando entre ellas y entre otras áreas del cerebro para generar finalmente la percepción. Y la percepción también depende mucho del estado interno de la persona, del individuo, ¿ya? Y yo les mostraba un ejemplo, les ilustraba con este esquema muy básico cómo se procesa la información visual, pero sabemos que esto no es ni la centésima parte de lo que está realmente ocurriendo, y este es un ejemplo de todas las conexiones con todas las áreas del cerebro que está teniendo la información visual. Entonces la luz está pasando, una vez ya que es transducida, por todas, aquí está la retina, está pasando por todas estas zonas del cerebro, ¿ya? Y luego pasa por la corteza visual y pasa a otras regiones, etc. Entonces finalmente es un mundo muy, muy complejo para poder entender cómo se está procesando la información sensorial en el cerebro. Entonces, una buena práctica científica, por ejemplo, para poder entender qué es lo que está pasando, es tratar de encontrar algún sistema sensorial
que sea un poco menos complejo que, por ejemplo, el sistema visual para estudiarlo y poder entender de verdad cómo el cerebro está haciendo sentido de un estímulo. Y para eso, por ejemplo, se puede utilizar el sistema olfatorio. El sistema olfatorio es un sistema, por supuesto que tiene sus complejidades, pero evolutivamente ha sido uno de los sistemas que ha estado que surgió hace tantos años atrás que se le denomina un sistema primitivo, ¿ya? Y los mamíferos tienen sumamente desarrollado este sistema olfatorio. Por lo tanto, es un buen modelo para poder estudiar qué es lo que está pasando cómo se está procesando la información. Entonces yo les voy a mostrar aquí algunos ejemplos muy cortitos de lo que se ha descubierto en el sistema olfatorio. Entonces, a grandes rasgos, les reitero, ingresan las moléculas de odorantes a través del aire inhalado, interactúan con estos sensores, que son las neuronas sensoriales que tenemos acá nosotros, en el epitelio olfatorio, en la nariz, y después proyectan su axón al cerebro, ¿ya? Y luego del cerebro se van a la corteza olfatoria, ¿ya? Y aquí, una de las primeras preguntas que surgió fue la siguiente. Nosotros, se sabía que los humanos tienen solamente 350 tipos de neuronas, de receptores, en neuronas que detectan olores. O sea, un tipo de neurona tiene un receptor, este receptor es una proteína de membrana que se va a unir al cual el olor se va a unir y se va a generar el proceso de transducción. Pero solamente tenemos 350 tipos, ¿ya? de receptores de olores que se pueden unir a olores. Entonces, ¿cuántos olores nosotros podemos oler? Bueno, más que 350, por supuesto. Algunas estimaciones hablan de las decenas de miles, ¿ya? De diferentes olores que nosotros podemos oler. Entonces, ¿cómo estaríamos nosotros pudiendo oler decenas de miles de olores cuando solamente tenemos 350 tipos de neuronas con receptores que pueden responder a olores? Y aquí hay algo muy interesante que les quería mostrar. Este es un experimento que se hizo en donde se tenían las diferentes neuronas, ¿ya? Cada una neurona expresa un único receptor, por lo tanto, una neurona tiene un perfil único en el epitelio olfatorio. Tenemos 350 en los humanos, más o menos 1000 en ratones. Entonces aquí tenemos todos los diferentes receptores, cada neurona con su receptor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los fueron agrupando, y cada una de esas neuronas se le fueron poniendo olores, diferentes olores, moléculas de olores. La esencia del olor a limón, a plátano, a plástico, a acetonas, etc. Y fueron viendo si estas neuronas se activaban o no se activaban. Entonces se pueden ver acá estos cuadraditos, y cada uno de estos cuadraditos quiere decir si la neurona se activó o no se activó en respuesta a ese olor. Y el color representa qué tanto se activó la neurona, ¿ya? A la concentración del olor a la cual se activó la neurona. Entonces, si por ejemplo ven un cuadradito azul, como este, quiere decir que esa neurona se activó con el olor, con este olor, a una concentración muy, muy pequeñita. Y hay otras neuronas que necesitan mucha concentración del olor para activarse. Entonces aquí ya podemos empezar la primera conclusión que podemos sacar de esto es que hay neuronas que se activan con concentraciones muy pequeñas de olores, y otras neuronas que necesitan mucha concentración de olor para activarse. Entonces ahí uno puede empezar a pensar, ¿qué tipos de olores? ¿Por qué algunas neuronas se activan con tan poquito olor, con tan poquita concentración? Quizás porque esos olores son olores más relevantes para la especie, ¿ya? Olores a los cuales uno tiene que tener una acción mucho más rápida, es mucho más relevante, por tanto, es conveniente y efectivo ecológicamente que concentraciones muy pequeñas de un olor activen esa neurona. Por otro lado, lo otro que se vio es que una neurona se puede activar por muchos olores. Fijan, cada uno de estos es un olor diferente, esta es una neurona, se puede activar con diferentes olores. ¿Se fijan? O sea, que una neurona con un receptor no solamente se activa con un único olor, sino que muchos olores activan esa neurona. Y si nosotros vemos por acá abajo también, si ustedes se fijan, estas son diferentes neuronas, un olor particular puede activar muchas neuronas. Entonces, una neurona se activa con muchos olores y un olor activa a muchas neuronas. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto?
que lo que parece es que existe una combinación de actividad de las neuronas que está generando después, combina toda esta actividad y que puede generar una percepción después en el cerebro, después de que un grupo de neuronas se ha activado. Entonces, si por ejemplo un individuo huele un olor, no se va a activar una neurona, se va a activar un grupo de neuronas. Y esas neuronas son las que me estarían generando la información para que luego el cerebro la lea. ¿Y qué pasa en el cerebro? Bueno, efectivamente, uno puede ver que en el cerebro, cuando llega la información al cerebro, se estarían generando al parecer unos mapas de olores, ¿ya? Entonces, ahora ya estamos aquí, estábamos antes aquí en el epitelio olfatorio, ahora estamos acá en el bulbo olfatorio, y vemos, estas son imágenes, ya, estos son experimentos que se hicieron en donde se veía cuál era la zona del cerebro que se estaba activando. Esta zona es solamente esta que se denomina bulbo olfatorio, que es donde llega la información olfatoria, en esta zona. Y cuando ustedes ven acá un circulito con este caso rojo, quiere decir que esa zona está muy activada, y cuando está muy negro quiere decir que no está activada esa zona. Y podemos ver acá que, por ejemplo, cuando se huele hexanal, se activa mucho esta zona aquí del bulbo olfatorio, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Y si ustedes se fijan, diferentes olores generan diferentes mapas de activación en esta zona del cerebro que es el bulbo olfatorio. Entonces, esto se denomina odorotopia, ¿ya? O odorotopía. Y también se sabe que otros sistemas sensoriales también generan como mapas en el cerebro, en donde reflejan el estímulo y el procesamiento de la información y van creando mapas de activación en el cerebro. Finalmente, esta información, este mapa de activación que se genera en el bulbo olfatorio, luego se va a transmitir a la corteza. Y ahí hemos hablado que la corteza es como una zona superior de procesamiento de la información en donde la información se integra, ¿no es verdad? Bueno, y esta es una foto simplemente en donde se muestran cómo neuronas que estaban acá, cómo proyectan, cómo difunden, cómo sus acciones viajan, ¿ya?, a la corteza olfatoria. Y podemos ver que viajan de manera importante, se conectan con diferentes neuronas, etcétera, que podemos ver en rojo y en verde, cómo están llegando a la corteza olfatoria. Y en la corteza olfatoria está integrándose toda esta información, este mapa, se genera una única activación neuronal que va a generar finalmente la percepción olfatoria, pero también se generan otras actividades y otras computaciones que también se están estudiando en el sistema olfatorio, como por ejemplo la comprensión y la separación de patrones, ¿ya? Porque no solamente nosotros tenemos que distinguir entre concentración de estímulo, calidad del estímulo o qué estímulo es, sino que también muchas veces tenemos que hacer otro tipo de computaciones neuronales, como qué pasa si, por ejemplo, el estímulo que yo conozco ahora llega de manera degradada, es decir, no llegan todas las características de ese estímulo, pues yo tengo que tener la capacidad de poder identificar ese estímulo como tal nuevamente, a pesar de que no tenga todo el estímulo. Y eso se llama comprensión de patrones, como por ejemplo se los puedo mostrar acá. Si yo he tenido experiencia previa con una rosa o dos tipos de flores muy, muy similares, a pesar de que difieran en algunos aspectos, lo que mi sentido va a tratar de hacer es unificar esa respuesta. Imagínense, por ejemplo, ustedes conocen a su amigo, tiene un amigo, y el amigo un día lo ven de espalda. No tienen toda la información, ¿ya? No tienen la parte frontal física de su amigo, pero sin embargo ustedes son capaces de completar el patrón y decir, es mi amigo, aunque yo lo vea de espalda o lo vea de lado, yo soy capaz de reconocer que ese es mi amigo, porque ustedes han tenido una experiencia con él, ¿ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando ven una foto, y en la foto tiene una imagen, y ahora la imagen está muy, muy débil, ustedes son capaces de recuperar esa imagen. Eso es completar un patrón, es decir, tener la sensación o la percepción del estímulo, aunque el estímulo no llegue de manera completa. Por el contrario, en algunas oportunidades, a pesar de que hayan estímulos que son muy similares, ustedes tienen que ser capaces de diferenciarlos, y eso se llama separación de patrones. Imagínense, ustedes conocen a un par de personas que son gemelas, muy, muy idénticas, ¿ya? En una circunstancia en donde ustedes no tienen mayor interés, o no interés, sino que no tienen mayor interacción con esas personas
probablemente ustedes van a ser súper poco capaces de diferenciarlo, ¿ya? Y siempre se van a confundir quién es el gemelo 1, quién es el gemelo 2. Pero si ustedes son profesores, por ejemplo, de estos dos gemelos, y tienen que diferenciarlo, ustedes deben aprender a separar esos patrones, ¿ya? Y a pesar de que tengan estímulos muy similares, diferenciar el individuo 1 del individuo 2, y eso se llama separación de patrones. Ese tipo de computación neuronal se sabe ocurre a nivel de la corteza, en estas zonas de procesamiento elevado o alto del cerebro. Bueno, y así es como entonces funciona o se procesa la información de los cerebros. Y para concluir, le vamos a hablar de algo sumamente contingente, que es sobre olfato y COVID. Bueno, hoy día, esto fue un mapa que saqué el día 9 de julio, ya de la página de Johns Hopkins, que es esta que está acá, que es un mapa que en tiempo real está mostrando todas las estadísticas del mundo relacionadas con la infección del coronavirus. Y habían 12 millones de casos confirmados, en Chile 306.000 casos, y bueno, aquí también pueden ver las muertes y pueden ver el mapa de cómo se está, el mapa de contagios, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Ahora, ¿qué relevancia tiene el olfato para el COVID? Bueno, resulta que comenzó de manera anecdótica a principios de este año. Muchos científicos comenzaron a reportar, y personas que trabajan en clínica, médicos, que había alguna relación media anecdótica entre la pérdida de olfato y COVID-19. Al principio ustedes saben que los síntomas de COVID que se habían identificado era fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, etc. Y luego muchas personas comenzaron a reportar esta pérdida de olfato o gusto ya. La comunidad científica empezó a estudiar qué estaba pasando y si realmente había alguna relación entre COVID-19 y olfato. Bueno, resulta que efectivamente sí existe una relación. Las personas que están infectadas por SARS-CoV-2, de hecho, muchas de ellas pierden el olfato, entre el 10 y el 60% se ha reportado en algunos países y en algunas muestras. 60% de personas que haber sido infectadas pueden presentar pérdida de olfato. Y mucho más relevante aún, hay personas que no han presentado ningún otro síntoma, y el único síntoma que han presentado ha sido la pérdida de olfato y han resultado ser positivas para COVID. Entonces, en un minuto, varios países comenzaron a agregar como síntoma pérdida de olfato dentro de su lista de sintomatología oficial relacionada con esta enfermedad. Y luego la Organización Mundial de la Salud también ahora en su página lo describe como un síntoma de la enfermedad, ¿ya? Y efectivamente, bueno, este es el epitelio, les comento que este es el epitelio olfatorio donde se encuentran las neuronas sensoriales, ¿ya? Y aquí las neuronas sensoriales que detectan el olor están en verde. Existen otras células, que son estas células rojitas, que se llaman células de soporte, o células sustentaculares. Y estas células de soporte tienen la maquinaria necesaria para ser infectadas por el virus, ¿ya? Entonces el virus estaría infectando a estas células de acá. Y al estar infectadas genera procesos inflamatorios, desacoplamiento de función, y las personas pierden el olfato. También se ha descubierto que personas que tienen esta enfermedad COVID-19 presentan algunos síntomas neurológicos, mareos, ataques epilépticos, cefaleas, etc. Y se ha postulado que el sistema olfatorio podría ser una zona en donde el virus podría estar ingresando al cerebro, ¿ya? Porque las neuronas sensoriales olfatorias están sumamente conectadas con el cerebro, de la nariz al cerebro directamente, entonces podrían ser vías que estuvieran transmitiendo el virus hacia el interior del cerebro. Eso todavía está en estudio, pero ya se ha visto que existe RNA viral en el bulbo olfatorio, por ejemplo, que es la primera parte del cerebro en donde se conectan las neuronas olfatorias. Por lo mismo, y con esto concluyo, se creó este año un consorcio global de investigadores en olfato y gusto, o de la investigación quimosensorial, de más de 55 países, somos como aproximadamente 400 científicos, y se lanzó una encuesta en más de 20 idiomas, para entender mejor la relación entre COVID y olfato. Entonces, les quería dejar el dato, si es que alguno de ustedes conoce a alguien que haya tenido COVID-19, haya sido positivo para COVID-19, si es que puede entrar a esta página, está en español, es una encuesta, y esto va a servir para poder entender mejor la relación entre la pérdida de olfato-gusto y las infecciones respiratorias. Eso sería. Muchas gracias, espero que sigan visitando los videos
que vamos a subir todas las semanas aquí en el Departamento de Biología. Adiós.